La albirroja finalizó su participación en las eliminatorias sudamericanas con una triste derrota por 2-0 contra Perú. Una selección incaica que jugó bien, que se comportó a la altura de las exigencias y de esta manera lograron su pase al repechaje para la Copa del Mundo de Qatar 2022. La albirroja no pudo hacer mucho ante los peruanos y tampoco supo darle la mano a los otros seleccionados que pujaban por el cupo, que en este caso eran Chile y Colombia. Los chilenos ni siquiera pudieron ganar a Uruguay y los cafeteros lograron ganar a Venezuela por la mínima, pero no les alcanzó. Hablemos un poco de lo que fue el partido. No voy a poder mostrar muchas jugadas ya que está potente el copyright de los partidos de las eliminatorias, así que espero puedan comprender. Paraguay se presentaba en un colmado Estadio Nacional de Lima con varias bajas. No estaban Miguel Almirón, Gustavo Gómez y Esqueloto optó por suplantar la ausencia de Blas Riveros con Junior Alonso, que la verdad no me gustó para nada. Alonso no es un lateral de oficio y la verdad no entiendo cómo no lo puso de arranque a Tito Torres, que en lo poco que jugó demostró un buen despliegue en ese sector. El primer gol de Perú llega apenas a los 4 minutos tras un pase tremendo de Cristian Cueva a Gianluca Lapadula, que define sin mucha potencia y hasta podríamos decir incómodo, para anotar el 1-0 favorable para Perú. El ítalo peruano aprovechó el error de Omar Alderete, que no pudo cerrar de cabeza e inauguraba el marcador para que toda la afición peruana se empiece a ilusionar con el repechaje. Paraguay tuvo un remate de Seba Ferreira que terminó pegando en el travesaño tras un error en la defensa de Perú. Pero más allá de eso no hubo mucho ataque del albirroja, que había iniciado con la dupla en ataque de Julio Enciso y Seba Ferreira. A la selección le costó recuperar la pelota y producto también de las desatenciones defensivas, llegó el segundo gol peruano por intermedio de Yoshimar Yotun a los 42 minutos. Tras un centro que los defensores nunca lograron despejar y con una impresionante definición, Yotun venció la valla de Anthony Silva para prácticamente sentenciar el partido apenas finalizando la primera etapa. En la etapa complementaria, con el ingreso de Josué Colmán, Jesús Medina, Ángel Romero y Tito Torres, la selección intentó mostrar algo más. Tuvo de por ahí algunas cintanadas de Medina con Enciso, pero poco o nada pudieron hacer. Una Perú que no tuvo sobresaltos en su arco más allá del remate de Ferreira y algunas desatenciones de su defensa, se terminó llevando merecidamente el partido por 2-0 y se aseguraba el cupo para disputar el repechaje en el mes de junio, ante una selección de Asia que posiblemente va a ser Australia. Por el lado paraguayo, pues muchas falencias, poca claridad, más todavía en la defensa, en la que se notó la ausencia de Gómez y donde lo más rescatable fue Fabián Balbuena, en un mal partido de Omar Alderete, que volvía a la titularidad con la ausencia del capitán. Y en zona de ataque, como ya dije, no hubo ocasiones claras y quedan muchas cosas por mejorar de cara al futuro, donde pues bueno, a pesar de la derrota yo creo que hay que seguir probando a gente nueva y que no tuvo muchos minutos, ya que es la única manera de intentar salir del pozo en el que nos encontramos actualmente. Y nada, hasta acá llega el video del día de hoy. Un resumen corto, no hay mucho para hablar de Paraguay, a lo menos con respecto al partido que hizo, pero tampoco voy a dejar pasar la oportunidad también de dar mi opinión. Como siempre, puedes dejar tu parecer con respecto al partido en los comentarios y si crees que Perú pueda vencer a su rival del repechaje y llegar a su segundo mundial consecutivo. Te invito también a que te suscribas al canal si es que de por ahí no lo estás, para no perderte de nuevo contenido, que de mi parte es todo. Yo me despido y no será más que hasta la próxima. Chau.